Bueno, vamos a ver entonces el día de hoy es el día de macro, ¿va? Análisis macroscópico de su pieza problema. También le llaman análisis clásico, ¿verdad? El análisis clásico de su pieza. Sale. En teoría, pues, ¿qué deberían de saber para hacer el análisis clásico de su pieza problema? Vectores, ¿va? Trabajar con vectores, sacar la magnitud de un vector, producto punto de un vector, escalar por vector, suma de vectores, producto cruz, etcétera. No voy a repasar eso. Voy a dar por hecho que ustedes ya saben hacer eso. O que tienen acceso a algo que haga esto, ¿no? Alguna computadora, lo que ustedes quieran que haga eso. ¿Qué tienen que hacer con su pieza problema? Analizar desde el punto de vista de fuerzas. Cuando yo aplico fuerza en alguna de las superficies de mi cuerpo, esa fuerza se puede descomponer en dos tipos. Una fuerza ya sea de tensión o corte, y la otra serían momentos, ¿verdad? Momentos que podrían ser de torsión o de flexión, ¿no? Simplemente esos serían todos los tipos de fuerzas que se pueden aplicar sobre su pieza. La idea es que ustedes descompongan, ¿verdad? ¿A qué fuerzas están actuando sobre su pieza? ¿Qué fuerza normal, qué fuerza de corte, de torsión o momentos de flexión tiene su pieza? Entonces, puse yo ahí algunos ejemplos. Puse ahí dos ejemplos. No los voy a ver a detalle, pero voy a poner el ejemplo, ¿no? Su pieza problema fue el gancho de aquí, ¿no? ¿Sí? Ese gancho de ahí, dicen, ok, estaba sometida, sostenía una cuerda en tal dirección, etcétera. Y digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Sacar a qué fuerza está sometida el área transversal que está en esta pieza, ¿no? En esta parte. ¿Qué hago? Digo, ok, son 630 newtons, cargaba 63 kilogramos o algo por el estilo. Y con las coordenadas, vamos a ver qué hay que hacer. Lo primero es identificar los puntos de acción de la fuerza, ¿no? El punto A, que está en la posición 202, ¿no? 202 metros. El punto B es donde estaba cargando a la otra pieza, que es la posición 43 menos 4. ¿Sí? Ahí está la pieza. Y luego, ¿qué hago? Digo, ok, voy a sacar la línea de acción de esta fuerza. ¿Cómo saco la línea de acción? Resto los vectores, ¿no? Cabeza menos cola o algo así, y me da la dirección. Esta dirección no está normalizada. Hay que normalizarla o hacerla unitaria. ¿Qué hago? La divido entre su magnitud, ¿no? Entonces la divido entre su magnitud y me da este vector unitario. Esa es la dirección de acción de la fuerza. Si yo multiplico la fuerza por ese vector de acción, multiplico los 630 newtons, los 63 kilogramos que estaba cargando ahí, por el vector de acción, me da esta fuerza que actúa sobre el área transversal de mi pieza. ¿Qué quiere decir? Esta actúa en X, esta actúa en ¿qué? En Y y esta actúa en Z, ¿no? Y viendo la cara así, si yo tuviera la cara transversal, los que actúan en X son de corte, ¿no? Los que actúan en Z también son de corte, y los que actúan en Y son tensión o compresión, ¿no? ¿Sí? Por la forma de la pieza, ¿no? Si yo corto este gancho transversalmente, esa área estaría sometida a corte en X y en Z y tensión y compresión en Y, ¿no? ¿Sí lo ven? Es como un tubito y lo corto a la mitad. Si le veo esa área transversal, está sometida así. Entonces, dicho lo anterior, ahí están los esfuerzos, ¿no? En X, perdón, este es en Y, ¿no? En Y sería la fuerza normal, que de hecho está sometido a tensión, porque es positiva. Si fuera negativa sería compresión, ¿no? Y está sometido a estos dos esfuerzos de corte, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen que hacer eso con su pieza? ¿Sí? En la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, sacar el análisis de fuerzas. En ocasiones su pieza es, tengo un peso y un retén, ¿va? Entonces nada más son dos fuerzas, ¿no? La del peso de la pieza y dónde está sostenida, ¿no? Son dos fuerzas, ¿sí? No hay mucho que sacar ahí al respecto, etcétera, ¿no? Puse ya ahí otro ejemplo, ¿no? Este le queda mucho a su compañera del papalote de, ¿cómo se llama esa cosa? Sí, el cono de viento, ¿no? Entonces suponemos que el cono de viento tronó aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Es un tubo, tiene una sección transversal y digo que quiero analizar lo que pasó en la base del tubo, ¿no? ¿Qué hago? La misma historia, ¿no? Pero por dos, ¿no? Tengo dos fuerzas de acción, del punto C al punto A, y otra fuerza de acción del punto B al punto A, ¿no? Tengo que sacar ¿cuántos vectores unitarios? Dos vectores unitarios, restando punta menos cola, ¿no? Punta menos cola, lo divido entre la magnitud y me da la fuerza de acción, y lo sumo, ¿no? Porque la suma de fuerzas es la que actúa sobre este punto. Otra de las cosas, yo estoy analizando la base del poste, y el punto de acción no fue sobre esa base que se actuó la fuerza. ¿Qué quiere decir? El punto de acción fue en esta posición. Hay un momento, distancia, ¿no? Distancia desde la base hasta la punta del poste. Esa distancia por la suma de fuerzas me da un momento.
Y ese momento lo vamos a descomponer en momento de tensión, perdón, momento de torsión y momento de ¿qué? De flexión, ¿no? Entonces hago eso, hago lo propio y digo, ok, saco dos vectores unitarios. Ahí están mis dos vectores, ya hice la resta. Este es el punto A a B, este es del A a C, lo hago unitario, ahí está el vector unitario de cada uno de los dos vectores. Multiplico por las fuerzas, me da esta fuerza B y esta fuerza C, son dos fuerzas. La sumo y me da esta fuerza total resultante. Esta fuerza total resultante pues ya me dice directo qué fuerza está sometida a mi pieza. Esta en dirección normal, que es la Z, y estas dos de corte, ¿no? Que son la X y la Y, ¿no? Y por otro lado, el punto de acción donde se actúa la fuerza no es la base donde estamos analizando, sino es hasta acá arriba, ¿no? Entonces, fuerza por distancia me da momento, ¿no? Fuerza por distancia, perdón, fuerza cruz distancia, ¿no? Sí, producto cruz, ¿no? Fuerza cruz distancia me da el momento. Y de nuevo ahí descompongo qué componente va en torsión, qué componente va en qué. En flexión y en flexión, ¿no? Este no está sometido a torsión. Si yo analizo y digo, ok, este tubo lo corto transversalmente, la normal de esa área queda viendo hacia Z, ¿no? Entonces, la dirección Z es la torsión y la dirección normal, ¿va? Ya sea tensión o compresión. Las otras dos direcciones X y Y son corte o flexión, ¿no? Entonces, en la parte de la fuerza, digo que la de Z es la de tensión-compresión. Está sometida a compresión, ¿no? Es negativa, ¿sí? Y las otras dos son de corte, ¿no? Igual le pasa para la parte de los momentos, ¿verdad? En los momentos sería, en Z va en torsión, cero, no hay torsión, porque es lo que nos salió del producto cruz. Y en las otras dos son flexión, ¿no? Está flexionándose hacia, ¿qué? Hacia X y hacia Y, ¿no? Y J, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, la idea, ¿verdad? La idea es que ustedes analicen su pieza y le pongan fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas a las que normalmente está sometido? Error que cometen, sí, error que cometen. Decir, ok, mi pieza falló por choque. Y ustedes dicen, sí, está bien, falló por choque, pero ¿a qué fuerzas normalmente está sometida? No está diseñada para chocar. ¿No? Este poste, si alguien le pega, va con un borrachazo, ¿va? ¡Pum! Le da, no está diseñado para los choques. Está diseñado para sostener dos cuerdas, ¿no? En tensión, de esa forma. ¿Qué tienen que hacer ustedes como análisis? Decir, ok, mi pieza normalmente trabaja en estas condiciones, ¿no? Con estas fuerzas. Entonces tienen que entregar su diagramita con las fuerzas que actúan sobre su pieza. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, en la de impacto, ¿verdad? Dijimos, entonces usted tendría que buscar la energía de impacto de un Sharpie, ¿verdad? De su pieza. Con energía del Sharpie, sí. Aún así me tiene que decir, ok. Y el momento también es importante en ese sentido, porque no es lo mismo que le pegue de este lado que... Ah, ok, ahorita vamos a analizar la parte de los esfuerzos y todo, ¿no? Ahorita vamos a platicar. Sí. Poco a poquito, ¿verdad? Despacito, con calmita, ¿verdad? Con calmita, ¿no? Ok, entonces la idea, ¿verdad? La idea va a ser esa, que ustedes analicen sus fuerzas y pongan ahí. Les dejé ahí, les voy a poner el archivo. Ustedes en ocasiones van a tener que hacer algún balance de fuerzas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues toda la suma de fuerzas en X, toda la suma de fuerzas en Y y despejar alguna incógnita. Quiero pensar que todos ya hicieron eso alguna vez en su vida, ¿no? Balance de fuerzas, la suma de fuerzas en X y en Y y en Z. Aquí yo nada más analicé dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas. Y en teoría pues tendría que sacar las resultantes en cada una de estas, ¿no? ¿Sí? Ya hice las resultantes, bueno, ahí están las resultantes. Pero lo hice porque, bueno, este análisis es muy sencillo, ¿no? Si hay más fuerzas, pues habrá que hacer, ¿qué? Balance de fuerzas, ¿no? ¿Sí? Habrá que hacer balance de fuerzas. Yo ahí dejé dos, les marqué ahí dos, por ejemplo, esta pieza o algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si tienen dudas, vendrán la siguiente semana y preguntarán durante la hora de MEP, ¿no? Vamos a estar ahí resolviendo todas sus dudas de mecánica. Si no pudieron hacer su diagramita de cuerpo libre, se supone que ya tienen su geometría. Entonces nada más es sacar las fuerzas, en qué dirección van las fuerzas, ¿no? Ok, ahí les puse varios ejercicios, ¿no? ¿Sí? Varios ejercicios. Si quieren hacer alguno de estos para practicar y si no, pues ya vienen conmigo, ¿no? Vamos a cerrar este, vamos a abrir el otro archivo. Siguiente archivo, vamos a poner ahí. Ok, ¿qué se hace normalmente? Voy a platicar. Cuando se hace ingeniería, ¿verdad? Desde este punto de vista mecánico, ¿qué se hace? ¿Cuál es el proceso de ingeniería desde el punto de vista mecánico? Esta es la ecuación, le voy a poner aquí F, ¿no? F, así fuerza. ¿No? Le puse N porque es fuerza normal, ¿no? Pero le voy a poner F, ¿no? Si quieren. Le voy a poner F, ¿no? Ahí está F, ¿no? Voy a explicar cuál es la idea de hacer ingeniería desde el punto de vista mecánico.
Ok, yo requiero una mesa, que soporte una carga de 100 kilogramos. ¿Sí? Una persona que esté sentada sobre la mesa, mi mesa tiene que aguantar 100 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo establecida la fuerza a la que va a estar sometida mi mesa. Conozco la fuerza. Y digo que busco un material con el cual construir la mesa. Y digo que lo voy a hacer de, ¿qué les gusta a ustedes? Hierro, ¿no? Vamos a hacer de hierro, ¿no? Una mesa de hierro. Y dicen, ok, el hierro tiene tal propiedad o tal esfuerzo de excedencia. ¿Cierto? Entonces tengo la fuerza y tengo el esfuerzo de excedencia. ¿Qué me falta hacer? Diseñar la geometría, ¿no? ¿Sí? A es la geometría, el área transversal. Normalmente es el análisis que se lleva a cabo desde ingeniería, ¿no? Yo digo, ¿para qué quiero diseñar mi mesa? Soportar 100 kilogramos. Sale, perfecto. Busco el material y digo, la voy a hacer de hierro. Ya vimos selección de materiales, ¿no? ¿A qué esfuerzo somete mi material? Ok, perfecto, diseño la geometría. ¿Sí? Es el análisis de ida, ¿verdad? Estamos haciendo ingeniería. ¿Cuándo se hace ingeniería en reversa? Cuando hacen análisis de fallas. En análisis de fallas ustedes tienen la geometría de la pieza. Alguien ya diseñó la pieza. Ustedes voltean a ver la geometría y dicen, ah, perfecto. Mi pieza tiene una sección transversal con un área de tanto, ¿no? Y ven el material y dicen, ok, está hecho de hierro, ¿no? Es una mesa de hierro, tiene una sección transversal de tanto. Voy a la tabla, busco propiedades del hierro y tiene tal esfuerzo de excedencia. ¿Qué les falta encontrar ahí? ¿Para qué carga fue diseñada? ¿No? Entonces, todo el análisis que vamos a estar haciendo ahorita es despejar a quién, a F. Sus resultados tienen que decir, mi pieza soporta, aguanta en compresión, en tensión, en flexión, aguanta tantos newtons, si es fuerza, y tantos newtons metros si es momento, ¿no? De flexión o torsión. Entonces voy a poner, esta es la más fácil, ¿no? Esta es la más fácil, ¿no? Si su esfuerzo fue una carga axial, tensión o compresión, apunten la fórmula. ¿Para cuál es la ecuación que tienen que ustedes calcular? Esta, ¿no? Fuerza por unidad de área, es la más simple, ¿no? ¿Sí? Como la de amigos, ¿verdad? ¿Sí? La de bebés, ¿no? ¿Sí? Todo mundo besa, ¿no? Ya. Se sienten mecánicos, ¿no? Ya. Yo ya sé mecánica. Fuerza por unidad de área, ¿no? Entonces van ustedes con su geometría de la pieza, miden el área, sección transversal, conocen las propiedades del material, esfuerzo de excedencia, lo sustituyen aquí y despejan la fuerza. Se acabó, ¿no? Si es tensión o compresión. Ahora, ¿a qué deformación máxima pueden ustedes acceder? Pues ahí tendrían que poner el módulo de Young del material. Otra vez propiedades del material que ya tienen. E. La longitud de su pieza. No el área transversal, sino la longitud de su pieza. Vamos a poner que es una cuerda y mide 50 metros. ¿Sí? 50 metros pondrían aquí. El diámetro de su pieza sacarían el área transversal de la cuerda. Y con la fuerza que ustedes calcularon aquí, la fuerza a la que está diseñada la pieza, la ponen aquí adentro. ¿Cierto? Aquí le ponen F, ¿no? Y les dice cuál es la elongación máxima de la cuerda, ¿no? Hasta dónde se puede estirar la cuerda sin tronarse. ¿Sí? Si mide 5 metros, les va a decir, se puede estirar hasta 5.2 metros sin romperse. ¿Sí? Es lo que tienen que sacar si es tensión, compresión, ¿no? O se puede comprimir hasta 5 centímetros antes de empezar a deformarse plásticamente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que calcular? Los que tienen tensión, compresión. Sale. Siguiente, si no les tocó tensión, compresión, les tocó torsión. Vamos a ver torsión. En torsión hay que calcular esto, ¿verdad? De nuevo voy a poner ahí, apunten la fórmula, los que les tocó torsión. Es tau igual a T, ¿verdad? El momento de torsión. R es el diámetro. Y J le llaman el momento de ¿qué? Momento de inercia angular, ¿no le llaman? Sí, creo que sí se llama así. Vamos a poner ahí, vamos a explicar, vamos a poner la caricatura. Ahorita vamos a platicar. Voy a poner todas las ecuaciones, déjenme poner, voy a buscarlas. Los voy a mandar al libro, porque no puedo ver todo el libro aquí. Afortunadamente. ¿No? La voy a poner ahí del libro, directo, con las variables que ponen en el libro. Déjenme ocultar ahí esto. Ok, ahí está, ¿no? Vamos a ponerle ahí. En vez de R, el libro utiliza ¿qué? C, ¿no? ¿Sí? C. Dice ahí outer radius, ¿no? ¿Sí? Radio externo, el radio de su pieza. Si es cuadrada, pues tendrán que buscar un radio equivalente, una cosa por el estilo, ¿no? ¿Sí? Pero es desde el centro de la pieza hacia el exterior, ¿no? Luego dice ahí, T es el que hay que despejar. T, ahí apunten los que les tocó, ¿qué? Torsión. Su pieza es de torsión.
¿Qué tiene que despejar? A T, ¿no? El torque que soporta su pieza, ¿no? Su pieza está diseñada para tanto torque. El esfuerzo de corte, ese lo tendrían que sacar ¿de dónde? Propiedades del material. ¿Cuál es la propiedad máxima de esfuerzo de corte que soporta mi material, ¿no? Esfuerzo de corte máximo que soporta el material. Y J, dice ahí, es el momento de inercia polar. ¿Sí? Momento de inercia polar. Te voy a explicar cómo se calcula ese. ¿Mande? Sí, es una integral. Sí, muy bien. Es una integral. Y además, depende, ¿verdad? De si la geometría es círculo, etcétera. O irregular, ¿no? Voy a poner ahí, por ejemplo, para un tubo, ¿verdad? Perdón, no un tubo, sino un sólido, ¿no? Un cilindro sólido. ¿Cuál sería J? Y dice, para un solid shaft, ¿cuál sería J esta, no? Pi entre 2 por radio, este no es C, es radio, acuérdense. Radio máximo a la cuarta, ¿no? Y eso sería J, ¿no? Entonces, ¿quién es J aquí? Momento de inercia polar. Y son geometría de la pieza, así de simple, ¿no? Es geometría de la pieza, hay que hacer alguna cuenta, alguna integral. Si no saben cómo encontrar el momento de inercia polar, buscan así Wikipedia, ¿verdad? Wikipedia, momento de inercia polar para un cilindro, momento de inercia polar para un tubo, momento de inercia polar para un triángulo, ¿verdad? Para un cuadrado. J dijimos entonces momento de inercia polar. El libro trae algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí viene cómo calcular J para un cilindro y viene J para un tubo, ¿no? Radio exterior menos radio interior, ¿no? ¿Sí? Es para un tubo. Entonces ustedes van, buscan la fórmula que les toca para momento de inercia polar y ya tendrían J, ¿no? Tienen J, tienen R, ¿verdad? Perdón, aquí ¿dónde está? Tienen R, C es R, ¿no? El radio total de la pieza. Y tienen el esfuerzo máximo que soporta su material. De ahí despejan a T, el torque que soporta, ¿no? Eso es hacer ingeniería en reversa, ¿no? En vez de yo pedir un torque y diseñar la pieza en geometría, ya tengo la geometría, tengo las propiedades del material, calculo el torque para el cual fue diseñado, ¿no? ¿Sí? Va de regreso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Lo que reporta. Sí, el torque máximo para el cual fue diseñada la pieza. Si alguien me dice, ok, esfuerzo ese lo tienen que poner aquí, esfuerzo máximo de su pieza, ¿no? El torque máximo que soporta su pieza. O sea, si es una palanca, les va a decir, en torsión, a tu palanca le puedes dar a lo mucho, no sé, 200 newtons metro, ¿no? Esos 200 newtons metro quiere decir que si alguien le dio 250, por eso la tronó, ¿no? ¿Sí? Estaba diseñada para 200, alguien le dio 250, por eso tronó la pieza. Esa fue la causa de falla, ¿no? ¿Sí? Tienen que reportar el torque que soporta su pieza. ¿Sí? Caso de que no sea tensión compresión, les toca usar torque, ¿no? Sale. ¿Cuál más? Vamos a poner ahí. El siguiente sería el que la deformación de torque, ¿no? Normalmente la deformación de torque se calcula el ángulo de torsión, ¿verdad? ¿Qué es el ángulo de torsión? Pues qué tanto su pieza puede girar antes de romperse, ¿no? Es decir, cuando yo le aplico el torque, la pieza se va deformando, ¿no? Y adquiere un cierto ángulo de torsión. ¿Cómo se calcula ese ángulo de torsión? Ya una vez que calcularon el torque. Una pregunta, ¿ese sí. ángulo es dentro de la zona elástica o de la elástica? Elástica. Se supone que uno no quiere pasar a la zona plástica. Elástico, va todo aquí. Este sería el esfuerzo de qué, el que tendrían que poner aquí el esfuerzo de cedencia de su material, ¿no? De flencia, ¿no? Sí, una vez que calculan, despejan de aquí el torque, lo meten aquí abajo, ¿no? Torque. Ponen la longitud de su pieza, qué tan larga es su tubo, qué tan largo es la sección transversal, su palanca, ¿verdad? No sé qué les tocó por ahí. La palanca la ponen aquí la longitud, J la ponen ahí y G es el módulo de corte, ¿no? Y dicen cuál es el ángulo máximo que yo puedo torsionar la pieza antes de que truene, ¿no? ¿Sí? Entonces, las que les tocó torsión hay que hacer estas dos cuentas. T, despejar el torque y el ángulo, ¿no? Buscar datos a como dé lugar, que yo pueda calcular esas dos cosas y son las que reporto. Así fue el diseño de mi pieza, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a poner el siguiente, que sería el de quién, de corte, ¿no? Ah, no, flexión, ¿verdad? Flexión. Apunten ahí la fórmula. Déjenme poner ahí, vamos al libro mejor. Ahí yo tengo mi pequeño apunte, pero está en el libro, ¿verdad? Todo está en el libro. Ese libro lo tienen ahí en la carpeta del curso, ¿no? Bending, ¿no? Vamos a poner bending. Déjenme buscar ahí donde está la fórmula. Porque bending tiene un montón de cosas ahí de diagramas de corte y no sé qué. Ahí está, ¿no? Bending.
¿Qué tienen que hacer los que les toca flexión? ¿Dónde está la fórmula? Ahí está, ¿no? Sí, apúntenla primero y te explicamos qué significa cada cosa. Esta, ¿no? Tiene un signo menos afuera. Momento Y, ahorita platicamos quién es Y. Y el momento de inercia. Otra vez hay que calcular un momento de inercia, ¿no? Con la geometría de la pieza. Sigma es del material. Ustedes buscan, me tocó aluminio, tengo un aluminio. ¿Cuál es el esfuerzo de excedencia del aluminio? Y lo ponen ahí en la fórmula, ¿no? Y y I son cosas de geometría, ¿no? De su pieza que hay que medir. ¿Sí? Y, voy a explicar quién es Y. ¿No? Vamos a aplicar quién es Y. M por Y, ¿no? M por Y entre I, ¿no? Si les toca flexión, ¿no? M por Y entre I. Vamos a platicar quién es Y aquí, ¿no? Sale. Toman la mitad de su pieza o el centroide de su pieza. Y de la distancia desde el centro hasta arriba, ese es Y, ¿no? En este caso le llaman C, ¿no? Pero en su caso sería, si analizo una pieza, sería hasta arriba, se da el máximo esfuerzo de compresión o el máximo esfuerzo de tensión, ¿no? Entonces miren, de la mitad de su pieza hacia arriba es como un radio, ¿no? ¿Sí? Por ponerlo así, el radio de su pieza. ¿Sí? Dependiendo en qué dirección le dan la flexión, tendría que medir del centro de la pieza hasta un extremo. Esa sería Y, ¿no? ¿Sí? Y. Y el momento de inercia igual, ¿no? Hay que calcular el momento de inercia I. Y ese también lo pueden buscar, hay tablas para calcularlo. Creo que ahí en el libro vienen algunos. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Para una sección cuadrada, ¿no? Ahí dice, sección cuadrada. ¿Cuál es el momento de inercia? Base por altura al cubo, ¿no? Entre 12. Ese es el momento de inercia. Hay que hacer integrales, si no, ahora hay que hacer un chorro de cosas para sacar esa formulita. No tienen que hacerla ustedes. Pueden ir a una tabla, Wikipedia, libro, lo que ustedes gusten y buscar momento de inercia por una sección cuadrada. Momento de inercia por una sección circular. ¿No? Buscan la formulita, calculan el momento de inercia y dicen, sale, tanto es mi momento de inercia. Y es la distancia del centro de la pieza hasta arriba, ¿no? En este caso serían las 6 pulgadas que aparecen ahí, ¿no? Con esos dos datos ustedes ya tienen Y, I y el esfuerzo máximo y despejan a M, el momento de flexión que soporta su pieza. ¿Para qué momento está diseñada? ¿No? ¿Sí? Y eso es lo que reportan en la práctica. ¿Va? Sale mi fuerza, perdón, mi pieza está sometida a tal cosa. Tal es el momento de flexión máximo que soporta. ¿No? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? MC, bueno, aquí le llaman C a la distancia desde el centro hasta arriba, ¿no? Y Y puede ser cualquier posición. Yo puedo evaluar el esfuerzo a la posición 5, 6, 7, 8 hasta arriba, ¿no? M es el que hay que despejar. Aquí en el problema se los da M, ¿no? Pero en el problema que tienen ustedes, que es ingeniería de reversa, ¿verdad? De regreso, ustedes tienen la geometría C y I, ¿no? O Y y I. Y el sigma máximo, ¿no? Esfuerzo de excedencia del material. El clásico, esfuerzo de excedencia, ¿no? ¿Sí? Y el regular, ¿verdad? Sí, no vamos a poner aquí círculo de Moore, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Su pieza si está sometida a dos esfuerzos al mismo tiempo, ¿qué habría que hacer? Círculo de Moore, ¿verdad? Sí, muy bien, ya son muy buenos en esto. Hay que hacer círculo de Moore, sacar esfuerzo principal, ¿verdad? ¿Cuál es el esfuerzo principal al cual estaría sometida su pieza? ¿No? Etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, más o menos? ¿No? Sale, vamos a poner el siguiente. El de corte, ¿no? ¿Cuál es el de corte? Vamos a buscar aquí en el libro. Déjeme buscar. Corte. Sale, corte. Vamos a buscar la formulita. Es esta, ¿no? Ahí apúntenla. La de corte es la más pesadita de calcular. Te voy a explicar cómo se calcula, pero apúntenla. Si su pieza está sometida a corte, o puede estar sometida a corte, tienen que calcular esta fórmula, ¿no? ¿Cuál es el que hay que despejar? V, ¿no? Esfuerzo de corte, o la fuerza de corte, para la cual es diseñada la pieza. Q y T son geometría del material, y sigma es propiedad del material, ¿no? ¿Sí? Entonces va. Decíamos, tenemos que despejar a V. Este ya está dado por las propiedades del material, y ya lo hablamos. ¿Quién es sí? Esfuerzo, perdón, momento de qué? Momento de inercia, ¿no? Otra vez van a la tabla, buscan la fórmula, hacen el cálculo y listo, ¿no? T, el espesor, dice aquí, with members cross sectional area. Vamos a la caricatura. Por ahí viene la caricatura, déjeme buscarla.
Aquí viene la caricatura, ¿no? Te voy a explicar cómo se calcula todo, ¿no? Toman el centro de la pieza o el centroide de su pieza. Y la distancia, ¿verdad? Perdón, el área que queda por arriba de la mitad de la pieza, esa le llaman A', ¿no? Y el centroide de esa área sería como un cuarto de la pieza, ¿no? Desde el centro hasta un cuarto de la pieza, ese es Y barrita prima, ¿no? Ese es área prima, Y barrita prima, ¿no? El área que queda por encima de la mitad y el centroide de esa área, ¿no? Con esos dos, calculan a Q. ¿Quién era Q? Dice por ahí arriba. Q es igual a Y barrita prima por quién? Por área prima, ¿no? ¿Sí? Área prima es la mitad de la pieza, de la mitad hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Y Y barrita prima es como un cuarto de la pieza, ¿no? Del centro hasta un cuarto de la pieza. O centroide de la mitad de arriba, ¿no? ¿Sí? Y luego dice ahí T es el espesor, es decir, el espesor de su pieza de aquí hasta acá, ¿no? ¿Sí? T es el espesor de su pieza. Y con eso sacarían corte, ¿no? ¿Sí? Muy sencillo. ¿Cuál es el que hay que reportar? V, ¿no? Aquí, V. Hay que despejar V de aquí, ¿no? ¿Tú das preguntas hasta ahí? ¿No? Sale. Por ahí es probable que sus piezas, porque sucede mucho, ¿verdad? Ay, no, puse todas las ecuaciones, creo. Ok. Es probable que su pieza esté hecha o diseñada para ser un recipiente a presión de pared delgada, ¿no? Puede ser un tanque de gas, puede ser, ¿qué otra cosa? Un compresor, una bomba de agua, un tubo, ¿verdad? Allá atrás, la que le tocó el tubo, ¿verdad? Bienvenida. Aquí es su ecuación. Entonces, a los que les tocaron recipientes a presión, pues hay dos fórmulas. La del cilindro y la de la que esfera. Si es cilindro, le toca hacer dos. Y si es esfera, le toca hacer una, ¿no? ¿Cuál es la que hay que despejar aquí de nuevo? Yo tengo las propiedades del material, sigma. Tengo el espesor y radio. Espesor de mi pared delgada y radio del pared delgada, ¿no? O radio de la pieza. ¿A quién hay que despejar aquí? P, ¿no? La presión máxima que soporta en el interior del tubo, ¿no? Ingeniería de regreso, ¿no? Normalmente es al revés. Yo digo, quiero un contenedor que soporte 3 atmósferas de presión. ¿Qué hago? Elijo el material, tengo el esfuerzo de excedencia y entonces hago la geometría, ¿no? Diseño la geometría. Ahora va de regreso, ¿no? ¿Sí? Ustedes despejan la presión para la cual fue diseñado su tubo, ¿no? Usted tiene que calcular dos presiones. La más baja, esa es la que va a reportar. ¿Sí? Una de las dos, ahí la calcula, no sé. O ve la fórmula cuál es más pequeña. Y esa presión, la más baja, es la que me dice, ok, mi máximo de presión en mi recipiente es tanto, ¿no? Si ocupo una presión mayor a esta, truena. Truena. ¿Sí? Ahí le puede poner en megapascales, gigapascales, la presión que usted guste, ¿no? ¿Sí? Radio. Si es un cilindro, el radio de la pieza del centro a la orilla, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que calcular el día de hoy? Supone que hoy, ¿verdad? Hoy hay que hacerlo. Si tienen dudas, máximo la próxima semana resuelvo dudas. Y de ahí ya pusimos fecha, ¿no? De entrega. Entonces pues hay que entregar, ¿verdad? Hay que entregar. No sé cuándo es, ¿verdad? Es un día antes de la clase. Para que lo entreguen y yo ya traiga todas las presentaciones, ya nada más las ponga y ustedes expongan. La siguiente semana ya. No, la siguiente semana vamos a ir al MEP y vamos a resolver dudas, preguntas. Y en 15 días ya es la exposición. Ah, ok, la voy a mover. Es para el próximo lunes. De este lunes al otro, ¿ah? ¿Sí? Siguiente martes vamos a hacer MEP. De hecho, estaba pidiendo ahorita que corten las piezas para MEP. Vamos a ir al MEP. Y en 15 días vamos a hacer la entrega de la pieza. 5 de noviembre, sí. Sí, la voy a mover. Ahorita la muevo, ¿va? Sí. 15 días, ya no hay más tiempo. Pieza problema individual, ¿verdad? Cada quien va a venir 10, 15 minutos. Exponen. Supone que es un solo día. No va a haber otra chance, ¿va? Pum, exponen todo. Vienen, hagan de cuenta que es su jefe y les dice, ¿por qué tronó la tubería? Sale. Esto fue lo que le hice. Este es el análisis. Aquí está la fractografía. Esto está diseñada para tanto, ¿no? Tanto es el esfuerzo que soporta. Aquí está la simulación donde se acumulan esfuerzos. Sale. Mi conclusión fue que tronó porque tenía poros el material. Ya. Mi conclusión fue, ¿no? Que fue un impacto. Y no está diseñada para impacto. Está diseñada para contener presión en su interior. Conclusión,
la usaron de palanca y era un martillo, ¿no? No es palanca, ¿sí? Y así, ¿no? ¿Va? Dudas, preguntas, lo que hay que hacer, ¿no? ¿Ya está todo claro? De nuevo, donde falló la suya fue el mango, ¿no? Ah, ok, la parte del impacto sería una fuerza de compresión, ¿no? A la que está sometida. Entonces la hace con compresión. Le tocó la fácil, ¿va? Fácil, fácil. La primera. F sobre A y saca la sección transversal y despeja ahí. ¿Para qué fuerza está sometido? Máxima fuerza que somete en un martillo, ¿no? ¿Sí? Bueno.